Han pasado casi 4 meses desde que Nintendo Switch 2 llegó al mercado. La consola cumplió con las expectativas de millones de jugadores, incluidas las nuestras. Tras usarla día a día, nos quedó claro que es un sistema con un futuro brillante, pero también con áreas que necesitan mejorar. No lo decimos como detractores, sino como fanáticos que disfrutan la consola y quieren verla crecer. Switch 2 ya es una evolución importante, pero nadie es perfecto, ni siquiera Nintendo. Por eso, hoy queremos hablarte de 10 puntos que pensamos que pueden mejorar en la consola híbrida. 1. Una interfaz que se siente demasiado familiar. La interfaz de Nintendo Switch 2 es rápida y funcional, pero no puede evitar sentirse como una copia de la primera consola híbrida. Esperábamos algo más moderno, con personalidad. El menú es limpio, sí, pero también minimalista hasta aburrir. Después de tantos años, uno desearía animaciones, temas dinámicos o hasta personalización real y música de fondo. ¿Te acuerdas de todo lo que ofreció Nintendo 3DS en ese aspecto? Sería genial ver algo mejor en la nueva plataforma. El menú en la nueva consola híbrida es funcional, pero poco emocionante, y creemos que la plataforma merece una envoltura más atractiva. 2. La eShop sigue siendo un laberinto. Uno de los apartados que más queríamos ver renovados era la eShop. Y sí, es más rápida que antes, carga sin problemas y se siente estable, pero sigue siendo un caos encontrar títulos entre tantas ofertas de juegos del montón y lanzamientos semanales. La falta de categorías claras es un dolor de cabeza. Si buscas un indie específico, probablemente tendrías que escribir su nombre exacto. Y el buscador, aunque más rápido, sigue siendo básico. No hay filtros avanzados ni un sistema de reseñas internas como el de Steam, ni recomendaciones personalizadas que realmente funcionen. Lo irónico es que Nintendo está perdiendo dinero con esto. Hay joyas ocultas que nadie encuentra porque la tienda no hace un buen trabajo destacándolas, y como usuario resulta frustrante porque sabes que te estás perdiendo juegos que podrían encantarte. 3. El almacenamiento interno es insuficiente. Nintendo dio un paso adelante al incluir 256 GB de almacenamiento interno en Switch 2. Sin embargo, en la práctica se siente como si no fuera tanto. Los juegos actuales pesan mucho más y un par de lanzamientos grandes pueden ocupar más de la mitad del espacio disponible. En nuestro caso, instalamos Mario Kart World, la nueva versión de Kirby and the Forgotten Land, Drag X Drive y algunos juegos del primer Switch, y ya teníamos que borrar algo. Por supuesto, existen las micro SD, pero no siempre se puede hacer un gasto adicional. En una época donde hasta los smartphones básicos vienen con 512 GB, uno esperaría que la consola de Nintendo también ofreciera más capacidad de serie. Tal vez en futuras revisiones podamos ver un salto, porque claramente aquí se quedaron cortos. 4. Joy-Con más resistentes que siguen generando dudas. Nintendo aprendió del escándalo del drift en el primer Switch. Los nuevos Joy-Con se sienten más firmes, con sticks rediseñados y mejor respuesta, y en sesiones largas de juego funcionan de maravilla. Sin embargo, después de algunos meses de uso intensivo, notamos pequeños detalles como una resistencia que parece disminuir con el tiempo en cada stick. No decimos que fallará pronto, y tampoco que se trata de algo grave, pero preocupa que después de un año o dos estemos repitiendo la misma historia. Esperamos estar equivocados. Además, los Joy-Con siguen siendo relativamente pequeños para manos grandes. Es cierto que existen accesorios para solucionar esto, y hasta el Pro Controller es una opción excelente, pero nos hubiera gustado ver un Joy-Con con un diseño más ergonómico y que no se necesitara algún periférico. 5. La batería pudo ser mejor. Cuando Nintendo anunció que la batería del Switch 2 duraba más que la de su predecesora, nos emocionamos. Y sí, hay una mejora, pero sigue sin ser suficiente. En juegos exigentes como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la autonomía se reduce a unas 3 horas. Esto no es un problema si juegas en casa y tienes el dock conectado, pero en viajes largos la consola todavía se siente limitada. Para una consola portátil, la duración de la batería es clave. Y aunque hay formas de
de configurar la pantalla para ahorrar energía, los títulos más pesados hacen que la mejora se sienta menor de lo que debería. Aquí, Nintendo tiene margen de mejora, ya sea con revisiones de hardware o baterías más eficientes en futuros modelos. 6. Falta de aplicaciones multimedia. Uno de los puntos más frustrantes es la falta de aplicaciones multimedia. Estamos a nada de 2026 y Switch 2 sigue sin tener Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Crunchyroll ni nada parecido. Entendemos que Nintendo quiere que la consola se centre en los videojuegos, pero la realidad es que muchos jugadores usan sus dispositivos para todo. Sería un enorme plus poder ver series o películas directamente en la portátil. Incluso consolas como el Wii U tenía apps multimedia. Entonces, ¿por qué Switch 2 no? Es una limitación que no tiene sentido y que reduce el atractivo de la consola frente a otras opciones en el mercado. 7. Servicios online que aún no convencen. Nintendo Switch Online mejoró en estabilidad y velocidad de conexión. Sin embargo, todavía queda lejos de lo que ofrecen PlayStation Plus o Xbox Game Pass. La experiencia online es funcional pero básica. El catálogo retro, que incluye títulos de NES, SNES, Game Boy Advance, Nintendo 64, GameCube y hasta ahora Virtual Boy, es atractivo, pero el ritmo de actualizaciones sigue siendo lento. Además, no siempre incluye juegos que los fans pedimos. Si Nintendo quiere competir contra otros servicios de otras plataformas, es momento de que se ponga las pilas y qué mejor que con Switch 2. 8. Catálogo inicial con altibajos. El lanzamiento de Switch 2 estuvo acompañado de grandes títulos como Mario Kart World desde el inicio, lo cual fue un gran acierto. Tristemente, más allá de ese juego y de Donkey Kong Bonanza un mes después, el catálogo de estreno fue limitado. Faltó variedad, especialmente con otras sagas de la compañía que llevan años sin aparecer. Es cierto que vendrán más títulos con el tiempo, pero el arranque de una consola es clave para generar confianza. Como fanáticos, siempre queremos ver propiedades intelectuales clásicas o nuevas que refresquen el catálogo de una plataforma. Nintendo es experto en usar sus franquicias, pero un poco más de riesgo no haría daño. 9. Compatibilidad retro más ambiciosa. Una de las mejores noticias fue que Nintendo Switch 2 es retrocompatible con los juegos de Switch, aunque muchos esperábamos que Nintendo diera un paso más. Imagina tener soporte oficial para títulos de 3DS o incluso de Wii U. Sería la forma perfecta de centralizar toda la historia de Nintendo en un solo dispositivo. Y sí, entendemos que la emulación es complicada, pero la compañía tiene los recursos para lograrlo y ya dio un paso con el catálogo de GameCube. No obstante, Switch 2 se está quedando corto en ese sentido con todo y el regreso del polémico Virtual Boy. Ojalá más adelante haya sorpresas porque sería una jugada histórica que lo haría aún más atractivo. 10. Comunicación más clara de Nintendo. El lanzamiento de Switch 2 estuvo rodeado de rumores, filtraciones y mensajes poco claros. Incluso después de la presentación oficial, muchos usuarios aún tenían dudas sobre funciones básicas como la retrocompatibilidad digital, el rendimiento real en modo portátil y hasta el precio de la consola. Nintendo suele jugar con el misterio, pero en esta ocasión la estrategia confundió más de lo necesario. La falta de comunicación clara generó expectativas irreales que después se convirtieron en críticas. Si Nintendo realmente quiere posicionar a Switch 2 como la consola definitiva de la compañía, necesita una estrategia de comunicación más directa y transparente. Nintendo Switch 2 es buena, pero puede ser mejor. Nintendo Switch 2 es una consola excelente y disfrutamos cada día con ella, pero estos puntos demuestran que aún hay margen de mejora. Somos conscientes de que Nintendo suele trabajar a su propio ritmo, pero la voz de los jugadores es vital para que Switch 2 se convierta en una consola histórica. Solo queda confiar en que la compañía escuchará a su comunidad para seguir optimizando un hardware que tiene un futuro bastante prometedor. ¿Has notado estos detalles en tu experiencia? ¿Qué otra cosa mejorarías en Switch 2? Cuéntanos en los comentarios. Sigue informado en Level Up.